En ese verano aciago, el reino de León se enfrentaba a una nueva devastación semejante a las anteriores, o acaso peor, toda vez que la hueste musulmana jamás había llegado en sus incursiones hasta el sepulcro del Hijo del Trueno. Hola, buenas, bienvenidos a GLIR. Somos Eirin del 61, Hola, Glo9. ¿Y con qué libro estamos hoy, Irim? pues con las campanas de Santiago, ya que estamos en año Xacobeo, Tip, este año y el que viene, este año es doble, esta vez es doble, tip, y con un libro que salió en septiembre de 2020. 20. Ujú. Que es Las campanas de Santiago, de Isabel San Sebastián, una autora que nos llamó la atención porque la conocemos de su faceta periodística, ya que trabaja en muchos medios importantes de españoles, como son en radio, en prensa y en televisión. Ujú. Y bueno, pues su faceta Como escritora. narrativa no la conocíamos y resulta que es de las escritoras más relevantes de narrativa histórica. Que nos ha llamado mucho la atención eso porque no conocíamos. Ya tenemos en lista de espera unos cuantos. Claro, tiene ensayos y tiene como La Peregrina y La Visigoda, que salen mencionadas en este libro y que tenemos pendiente leer. Sí. Vale, ¿y qué es Las campanas de Santiago? Es un libro que está ambientado en el año 997, que es, digamos, más o menos la época muy parecida a un libro que ya hemos analizado, que es Las Horas Oscuras, que es el final del milenio y que es un poco épocas muy convulsas, sobre todo en lo religioso y en Apocalípticas, el cambio de siglo, ¿no? Pero en este caso lo que hay es, en el libro está enfocado en la Reconquista. Y es, sobre todo, lo que desarrolla toda la historia es una tradición que se supone que es leyenda o no se sabe si es muy bien real o no, que es cuando Almanzor llega a Santiago y se lleva las campanas de la catedral a Córdoba para crear unas lámparas allí en la mezquita que ellos tienen. Sí. Y que se supone que los cautivos cristianos eran los que los llevaron desde Santiago, pedazo, andando, hasta Córdoba. Entonces esa es donde parte la historia. Y es un poco la historia de la Reconquista, de esa época, digamos, en que los reinos cristianos están un poco... aún no han reaccionado como deberían haber reaccionado, ¿no? Aún porque falta... también tiene mucho la tradición todavía de la época visigoda, entonces Exacto. están todavía creándose sí. un poquito todo. Intentando todo organizarse, esto. y Almanzor ahí es el azote ahí. Y la historia, el libro es histórico, ¿vale? Los protagonistas, Tiago y Mencía, son, digamos, ficticios, pero todos los demás, la historia, los lugares y todo lo demás son reales, digámoslo así, y que están sacados de las crónicas de esa época por la autora. Y tenemos, por un lado, la historia real, la historia que se supone que vivió España, bueno, España, lo que era ese reino, y la historia de Tiago y Mencía, que son dos gallegos, ¿Dos de Santiago? Exacto, bien. Que viven en Santiago, una pareja que iban a tener un hijo y que por culpa de todo esto pues se ven distanciados, y ahí comienza la historia de ellos dos y además de las campanas y todo eso. Y lo que sí hay una cosa que hay que comentar es que, por ejemplo, los nombres de las ciudades, la forma de hablar y todo está como orientada a lo que es hoy en día, ¿verdad? Un poco sí, para hacerlo más fácil, el lenguaje es más actual, ¿vale? No es un lenguaje más de aquella época, porque si no, igual el castellano antiguo salimos corriendo de aquí, en plan, no entiendo nada. Y además es un poco para hacer la lectura mucho más ligera y demás. Hay gente que se queja, que dice que todos los personajes hablan más o menos igual, no hay tonos, diferentes tonos o registros, pero bueno, yo creo que es en pos de que se pueda entender lo que es la historia en sí. Y sobre todo la gente se lo achaca un poco más a las diferentes... Había tantas clases tan diferenciadas, claro, que igual es un poco lo que les chirría a determinadas personas, pero la verdad que es una pasada, porque lo que más nos gusta de este libro, yo personalmente, es, además ya lo hemos leído al principio, es la parte de la cultura histórica, porque da la importancia que tienen los reinos y la época. O sea, estás en finales de siglo, en 997, y estás siendo fiel a unos reinos, sobre todo el reino de León. Ahí está. Que, jolín,
que muchas veces se le arrincona mucho en la historia de España y tiene mucho más hincapié en la historia de lo que parece. Entonces se agradece y ahí se ve su rigor histórico. No se ha dejado envolver por ese reino castellano tan prontío que ponen por algunos sitios. Y bueno, y las costumbres y todo lo que se ve, todas las tradiciones, toda la cultura de esa época se ve muy bien reflejada gracias a que lo saca de las crónicas. Y también otra cosa que me gusta mucho es el final, que no es el típico final Disney que todo es bonito y color de rosa, sino que es un puede poco ser más un real. final bueno, o sea, es real. Ni bueno ni malo, lo tendréis que leer. Para uno sea bueno, para otro sea malo, pero bueno, que no es, digamos, ahí eso. Sin spoilers, por favor. Sí, pomposo, delirante y esas cosas. Eso. Y lo que menos nos ha gustado, bueno, menos. Es difícil sacar algo malo del libro, porque la verdad que nos ha gustado mucho. De hecho, ha sido un descubrimiento muy sorprendente y muy interesante. Y también tiene que ver con el final, porque pensábamos que abarcaría un pelín más de tramo y no abarca ese tramo. Entonces, no sé si es que habrá futuros continuaciones o cosas así, pero estaría muy bien, porque la verdad que es interesante. Porque además dentro de ese final queda como un final abierto. ¿Qué pasa con ese personaje? Y da la pie a seguir contando la historia. Ya sabéis que abajo en la descripción tenéis tanto el enlace para el libro como el enlace correspondiente a nuestra página web de Glir, de Proyecto Glir. Donde tenemos la reseña de los libros siempre. Y ahí podéis conocer más datos y podéis comentar si habéis leído el libro, si os gusta, si no os gusta, si conocéis esta autora y ya sabéis que nosotros siempre contestamos. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid, dadle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo y nos vemos En próximos vídeos. Adiós. Chao.